Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10. Y el título de nuestra Biblia dice, la armadura de Dios. Vamos a hablar de la armadura de Dios. Amén. ¿Qué es la armadura de Dios? ¿Por qué el Señor habla de la armadura de Dios? Entonces vamos a mirar a partir del versículo 10. Dice la palabra de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Fíjense que está repitiendo toda la armadura de Dios, ¿no? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es la palabra que más repite ahí? Firmes, firmes, firmes. Se está repitiendo muchas veces. Ya lo veo 3 veces firmes y veo toma toda la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, hasta ahí. Gloria a Dios. Bueno, y vamos a hablar un poco de eso. Yo decía a nuestra pastora que en este mes de octubre celebramos a nivel cristiano el mes de la Biblia. Y se estableció, como ustedes ya saben, lo habrán aprendido a través de nosotros, que de hace bastante tiempo se estableció octubre como el mes de la Biblia. ¿Por qué? Porque en octubre ocurrió en 1517 la reforma protestante, ¿cierto?, a través de un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje agustino que vivió por aquel tiempo y lo que hizo Martín Lutero fue traducir la Biblia del idioma latino que estaba en ese momento en la Sacra Vulgata, la tradujo a su propio idioma, el idioma alemán. Entonces, cuando él empezó a hacer la traducción de la Biblia, él notó que lo que decía la Biblia iba en contraste con lo que enseñaba la iglesia tradicional, porque la iglesia tradicional estaba enseñando tradiciones de hombres y estaba imponiendo esas tradiciones de hombres sobre la palabra de Dios. Entonces, cuando él empezó a ver estas diferencias, él las empezó a enseñar en el seminario donde estaban los curitas. ¿Cómo le parece? Entonces, todos los seminaristas estaban allá. Él quería que se reformara. La palabra reforma no significa que queríamos hacer rancho aparte de la iglesia católica, sino que el deseo, el sentir de ellos, de los reformadores, era que se volviera a los principios de la palabra de Dios y que se abandonara esas tradiciones que se estaban imponiendo por siglos. Amén. Entonces, en la época medieval se impusieron muchas de las doctrinas que hoy conocemos que caracterizan a la iglesia tradicional, pero entonces la palabra de Dios va en contrario a eso. Entonces, lo que hicieron ellos fue enseñar la pura palabra, y eso trajo obviamente malestar dentro del clero, al punto de que a Martín Lutero lo llevaron a un juicio que se llamó la dieta de Worms, ¿cierto? Y en ese juicio lo excomulgaron, ¿cierto? Y la frase que dijo Martín Lutero a los que lo acusaban era: si ustedes me pueden demostrar bíblicamente de que lo que ustedes enseñan está en la Biblia, yo me sujeto, pero si ustedes no lo pueden demostrar, entonces no haré caso. Y lo tuvieron que expulsar y lo persiguieron. Él terminó exiliado en Alemania, y en Alemania terminó de hacer su traducción de la Biblia del latín, o sea, la Sacra Vulgata, y la tradujo al alemán. Y así hubo muchas personas que empezaron a tener reformas, y entonces la gente se empezó a dar cuenta que la Biblia empezó a ser accesible al pueblo. La Biblia no era accesible a la gente, sino solamente a los curas. Y los curas eran los que cantaban la misa, y la cantaban en latín, y nadie entendía latín, sé que quedaban gringos, ¿me entiende? Entonces le daban una interpretación lo que ellos querían. Y entonces, cuando la Biblia empezó a ser asequible a la gente, porque ocurrió algo curioso, y por aquel tiempo también se inventó la imprenta. La imprenta. Entonces, la imprenta, que lo dijo Johann Gutenberg, precisamente por aquel tiempo, lo primer libro que se imprimió a gran escala fue la Biblia.
en diferentes idiomas, y entonces ya la gente tenía acceso a la Biblia, y entonces la Biblia pasó a ser lo más importante en la sociedad. Entonces eso trajo un avivamiento en la sociedad europea, a tal punto que también se dio conjunto con la ilustración y con todo este tipo de cosas, ese mover que ocurrió en aquel tiempo. Y hoy los países europeos y mayormente Estados Unidos son de corte protestante porque empezó todo eso con la reforma. Todo eso ocurrió un 31 de octubre de 1517. Eso ocurrió. Cuando Martín Lutero entonces tomó 95 tesis de la Biblia y dijo, estas 95 tesis son la columna vertebral de la palabra de Dios, y las publicó en un lugar donde todo el mundo tenía que leer, o sea, era como el periódico del pueblo, era la puerta principal de la abadía de Gutenberg, ¿cierto? Ahí, y entonces la gente cuando vio esas 95 tesis empezó a notar cómo se distorsionó la palabra de Dios con el paso del tiempo. Pero ahora queríamos volver a las raíces, al ojo, ¿sí me entiende? Por eso es que ese 31 de octubre es el Día de la Biblia, amén. El 31 de octubre es el Día de la Biblia, y el mes de la Biblia se celebra en octubre, y por eso es que es este el tiempo. No es que, y curiosamente el diablo es tan cochino, perdóname la expresión, que los que son satanistas y todo, pues también pusieron el día del Halloween por esta época. Entonces, una forma de contrastar, de competir, ¿cierto? Como una contrarreforma. Y entonces, precisamente, y curiosamente también, el 31 de octubre, como les he dicho, es el final del año satánico, y empieza el año satánico el 1 de noviembre. Por eso el día de todos los santos es el 1 de noviembre, el día de todos los muertos. En México se celebra una fiesta que llama la fiesta de los muertos. Y ustedes vieron una película que se llama, ¿cómo se llama la película? Coco. Es una apología a eso que se celebra, que lo ven muy inocente. La verdad, la gente lo ve muy inocente, pero de inocente no tiene nada. Recordemos que el diablo se disfraza de ángel de luz, entonces es muy atractivo, la abuelita allá, y tan bonita la canción y esto, y hacen que la gente anhele lo satánico y desprecie lo de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Miremos qué es lo que están viendo nuestros hijos. Bien, vamos a hablar un poco acerca de esa armadura, porque cuando el apóstol Pablo empieza esta carta, usted va a encontrar que aquí Efesios por lo menos empieza con una serie de cosas hermosas. Esos 6 capítulos de Efesios, ¿cuántos capítulos está Efesios? 6, ¿no? Vean lo curioso de todo esto. Los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, contiene doctrina, ¿ok? Diga conmigo doctrina. Doctrina es enseñanza. Vea, agüita aromática, amor. ¿Es para ti? ¿Para mí? Ah, bueno, gloria a Dios. Esta hermana Albita nos atiende muy bien. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Entonces, los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios van a encontrar que Pablo se preocupa por enseñarle a los receptores de la carta a los Efesios quiénes son en Cristo. ¿Me explico? Es importante entender quiénes somos en Cristo. Esa armadura que usted ve allá es simplemente el finalizar de la carta, está en el capítulo 6. Porque no podemos entender la armadura de Dios sin entender los primeros 6 capítulos de Efesios, para entender claramente lo que está queriendo decir. Vean ustedes cómo empieza el capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo empieza diciendo? Dice, vean lo que dice allá. Dice, pero me perdí. Dice, por lo demás. Quiero que se centren en esa palabra, por lo demás. Diga conmigo, por lo demás. Y uno puede preguntar, ¿qué significa por lo demás? ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? O sea, ¿Pablo está empezando un relato nuevo o está continuando con lo que venía hablando? Ese por lo demás nos está diciendo que la conversación que Pablo está sosteniendo con la iglesia de Efeso no ha concluido, sino que continúa. Ese por lo demás significa también otra forma de decir, así que, de otra manera, ¿cierto? Es otra forma de decir por lo demás. Y eso, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, simplemente vamos a mirar que está aquí en esta parte justamente porque Pablo ha querido establecer cuidadosamente lo primero, cuál es nuestro lugar en Cristo. Yo no voy a hablar mucho de la armadura hoy, voy a hablar de la armadura de hoy en 8 días. Simplemente quiero que usted piense que para usar una armadura de nada sirve que usted no se prepare. ¿Me entiende? Voy a explicarlo claramente, ¿cierto? Primero, antes de cualquier cosa, antes de luchar una batalla, antes de que un soldado vaya al ejército y vaya al campo de batalla, el soldado necesita
entrenamiento. ¿Cuántos estuvieron sirviendo en el ejército? Levanten la mano los que sirvieron en el ejército. Muy bien. ¿Ustedes cuando entraron de una vez, el primer día, de una vez les dieron el fusil? ¿De una vez les dieron el fusil? No les dieron el fusil. ¿Cuánto tiempo pasó desde que ustedes entraron hasta que les dieron el fusil? ¿Cuánto? 3 meses. Y esos 3 meses fueron gloriosos, ¿cierto? ¿Qué pasó en esos 3 meses? Disciplina, muy bien, disciplina. ¿Qué pasó allá, Armando? ¿Te acuerdas cuando estuviste por allá en Gavieres? ¿Qué vos estuviste? Arauca, ¿qué pasó allá? ¿Te dejaron levantar a las 10 de la madrugada? No. ¿A qué horas te levantaban? 4 de la mañana. ¿Y a qué? A trotar. Y tenía que tender la cama, ¿no? Eso no es que se levante y deja ahí tal. Ah, ¿qué más hacían? Bien templado, ¿cierto? O sea, eso es un tiempo difícil, porque te están quitando a ti la mentalidad de mundo para una mentalidad de soldado. ¿Me entiende? Quiero que pienses eso, porque esta palabra no va solo para quienes prestaron el servicio militar, sino para todos nosotros. Entonces, fíjense que ese por lo demás que Pablo está mencionando acá, está tratando de significar a la luz de todo lo que Pablo dijo en los primeros 6 capítulos. ¿Qué fue lo que dijo? Voy a resumir básicamente. Por lo demás, habla a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti. Ese por lo demás significa, ¿cuántos son conscientes de que Dios ha hecho cantidad de cosas por nosotros? Esa es la primera cosa. Piensa cuántas cosas Dios te ha dado. Entonces tienes que tener cierto, ¿qué es eso? ¿Qué significa ese por lo demás? Por lo demás significa a la luz de la gloriosa posición que ahora tú tienes como hijo de Dios. Antes de ser cristiano, tú no gozabas de esa posición. Tú eras un enemigo de Dios y tu destino era ¿qué? La perdición. Pero después de que tú entregaste tu corazón a Cristo, ahora ya cambió esa posición de perdición, ahora pasaste a ser un hijo amado de Dios. Entonces, segunda cosa. Tercera cosa, ¿por qué significa por lo demás? Por lo demás me habla a mí de que Dios tiene un plan para todo tiempo, ¿cierto? En mi vida. Diga conmigo, Dios tiene un plan para todo tiempo en mi vida. Amén. Ese es por lo demás, habla también eso. ¿Qué más significa por lo demás? Por lo demás significa que Dios tiene un plan para que tú madures. Dígale al hermano que está al lado, no se duerma, madure. Amén. Dios quiere que tú ¿qué? Madures y que crezcas. Aló, Dios quiere que madures y que ¿qué? Que crezcas. Gloria al Señor. Eso es lo que más emociona a Dios, es que tú crezcas. Yo no sé, yo como padre, porque fui padre de una hermosa hija, de una hermosísima hija, ¿cierto? De una bellísima hija, ¿cierto? Y ahora soy un orgulloso abuelo. Me siento, y cuando yo veo fotos, porque a mí me gusta ver fotos y a veces mi esposa me pilla cuando estoy en el escritorio viendo fotos, ¿y qué estás viendo? Y entonces yo muestro las fotos de ella, mira, ¿te acuerdas? Y te dice, ay, Dios mío, ya pasó tanto tiempo. Y estamos viendo fotos, y entonces dice, wow. Y luego recordamos cómo era esa personita en aquel tiempo y ahora cómo es. Wow, ha crecido y ha madurado. ¿Qué es lo que emociona a Dios? Que tú crezcas y que tú no madures. Dios no quiere que tú te estanques, ¿me entiendes? Dios no quiere que tú te estanques. Entonces, cuando Pablo está diciendo, por lo demás está diciendo, también Dios quiere que tú crezcas y madures. A la luz también, ¿qué es lo que significa ese por lo demás? De que la conducta de Dios te llama a vivir como un creyente verdadero. Entonces Dios te está diciendo, quiero que tú vivas como un creyente verdadero. Y también significa que ahora, a la luz de ese por lo demás, tú tienes la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo y andar con el Espíritu Santo. Wow, fíjate todo lo que lo que Pablo está definiendo ahí. Para poder ponerse esa armadura que tú ves allá, necesitas ser consciente de todo esto. ¿Qué es lo último que te puedo decir? ¿Qué significa por lo demás? Por lo demás significa que todo esto Dios te lo dio porque hay una batalla que librar todos los días. ¿Aló? ¿Hay una batalla qué? Que librar. Una vez un pastor amigo mío contaba que una vez predicó acerca de la armadura de Dios también y se levantó un hermano y dijo, pastor, gracias por su sermón.
Gracias, es un sermón extraordinario, me ha tocado el corazón y esta mañana precisamente me puse la armadura de Dios. Entonces el pastor se le queda mirando y le dice, bueno, ¿en qué momento te la quitaste? Tú, un soldado, no se puede quitar la armadura porque queda desprotegido. Todo el tiempo tiene que andar listo, apresto. ¿Me entiende? Entonces, creo que aquí algo que tenemos que entender, ese por lo demás significa todo esto. Pero ahora, vean lo que dice que sigue diciendo Pablo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Diga conmigo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos, lo que está diciendo literalmente Pablo es que necesitamos fortalecernos nosotros mismos, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Diga conmigo, mi fuerza no tiene ningún significado, pero la fuerza de Dios sí. Wow, eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, ya no tú no vives, perdóname que te lo diga, pero el día en que entregaste tu corazón a Cristo, tú moriste con Cristo. Fuiste sepultado con Cristo y resucitaste con Cristo. Así que la criatura que estás hablando no es la misma persona antes de Cristo. Ahora, como tú eres una nueva criatura en Cristo, ya tú te fortaleces no en ti, sino te fortaleces en Cristo. ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. Entonces, literalmente Pablo está diciendo eso. Ahora, probablemente Pablo tomó esa idea del primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, cuando David decía que él se fortaleció en ese momento en Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque usted recuerda que David pasó unos tiempos muy complejos. Y realmente cuando usted mira el Salmo, los salmos son unos cánticos donde habían tiempos donde el Salmo decía, Señor, estoy desesperado, ya no puedo más, estoy a punto de botar la toalla, pero veo que yo te soy fiel y veo gente que no te es fiel y te parece que le va mejor. Y finalizan los salmos regularmente diciendo, Señor, pero yo esperaré en ti. Entonces, ese yo esperaré en ti, literalmente está diciendo que los salmistas, literalmente, aunque se quejaban en un momento dado, reconocían que la única forma en que podían salir adelante era fortaleciéndose en el poder ¿de quién? De Dios. Igual pasa con nosotros. Igual pasa contigo. Cuando tú te entregaste a Cristo, ya tú dejaste de existir. ¿Cuál fue el éxito del apostolado de Pablo? El éxito del apostolado de Pablo fue que Pablo dejó de ser Pablo. ¿Cómo así, pastor? A mí me han enseñado todo lo diferente. Sí, es que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero por otra parte, Gálatas 2:20 dice que él ya no vive él, sino que Cristo vive en él. O sea, ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano no significa que tú trates de ser cristiano, sino significa que Cristo va a vivir su vida a través de ti. Eso significa ser cristiano. No sé si me hago entender en esta mañana, pero eso es lo que literalmente está diciendo. Entonces, fortalecerse en el poder de su fuerza significa que ya no dependes de ti, sino dependes de quien está en ti. Entonces, la enseñanza detallada, por ejemplo, de la guerra espiritual, por ejemplo, que encontramos aquí en Efesios 6, porque el Señor nos está diciendo que vamos a tener una batalla y es necesario que para enfrentar esa batalla usted esté conectado con el poder correcto. ¿Me entiende? Si usted está conectado con el poder incorrecto, pasa como me pasó hace 15 días con el carro. Y eso me gasté un montón de plata, hermano, llevándolo a un taller, llevándolo a otro taller, que será lo que le faltó, se le dañó un sensor, que se le dañó el computador, que no sé qué, y todo el mundo le metía mano, no, y me botó 2 veces, uno en la Boyacá y otro en la avenida, en la 30 frente al Campín, y me tocó llamar grúa, y nadie daba con el bendito chiste del carro, y aburrido, y ya estoy aburrido de este carro, uy, quiero botarlo, ¿cierto? Y el carro no tenía la culpa era que nadie daba con el chiste. ¿Y sabe cuál era el problema? Que la batería estaba bajita y pues por eso no alimentaba el sistema. ¿Cuál fue la solución? Compré una batería y desde que le compré la batería dejó de molestar. O sea, ¿cuál era la fuente del poder del carro? Estaba en una fuente equivocada porque la batería estaba bajita. Y cuando estaba bajita, ¿qué pasó? Me botó. Pero cuando se le cambió la batería, entonces el carro reaccionó y ahora parece mejor que un Ferrari. ¿Pasa igual contigo, amado hermano? Busca el poder está en Cristo. Diga conmigo, mi poder está en Cristo. Amén. Y el poder es su fuerza. Entonces, por eso,
el Señor empieza, vea, vuelva a detallar el texto, por favor, vaya conmigo. Entonces, fíjese que termina el versículo 10, dice, es necesario fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Salte al versículo 11. Ya entendiendo eso, el principio del versículo 10, ahora estás capacitado para pasar al versículo 11. ¿Ahora sí lo entiendes? No hay versículo 11 si primero no lees el versículo 10. No va a ser posible que lleves a feliz término el versículo 11 en adelante si primero no miras el 10 con detalle. Ahora vamos al versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Vamos a ver. Dice, y vestidos de toda la armadura de Dios. Bueno, interesante esto. Vamos a mirar que lo que está luego, primero hay necesario hacer una cosa para hacer la otra. Y estas dos cosas son esenciales en la vida. Piensa por un momento, mis queridos hermanos, tantas enseñanzas sobre la lucha cristiana. Hemos leído libros, cantidad de libros como de aprender demonios, hasta aprendernos toda la lista de nombres de diablos y de chukis y toda la cuestión. Nos han enseñado, hemos aprendido tanta literatura que hemos aprendido mal. ¿No recuerda usted cuando en el libro de los Hechos relata que unos hijos de Seba trataron de echar un chuki? ¿Sí o no? ¿Qué pasó cuando ellos trataron de reprender un demonio? Y resulta que cuando ellos trataron de reprender el demonio dijeron, nosotros te reprendemos, diablo, en el nombre de Jesús y en el que predica ¿qué? Pablo. Y el diablo se le levantó, pues a Jesús lo conocimos y a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que se les rebotó el chuki y los mandó desnudos. ¿Pasó o no pasó? ¿Cuál fue el problema allí? El problema radicó en que ellos estaban luchando en sus fuerzas, mas no en las fuerzas de ¿quién? ¿Me entiende? Eso es ser pretencioso. Y ahora muchas personas consideran que simplemente podemos ser más que victoriosos con solamente decir o recitar promesas de la Biblia cuando nuestra vida no está llena de santidad. Entonces, la palabra va a cobrar poder en la misma proporción en que tu vida sea entregada al poder de Dios. Entonces, son dos cosas completamente diferentes, pero primero va una y luego va la otra. Entonces, vamos a ver. Si tú tomas a un hombre débil, por ejemplo, que apenas puede mantenerse en pie y lo pones una armadura, la mejor armadura que pueda existir en el mundo, pues seguirá siendo un hombre débil. ¿Me entiende? Porque la armadura sí te va a servir, pero lo primero que tienes que fortalecer es tu ser. Entonces, este hombre débil pues va a ser ineficaz y obviamente a pesar de que tenga la mejor armadura que se pueda haber inventado, va a ser derrotado fácilmente. Por lo tanto, el equipamiento para el combate cristiano debe comenzar con el principio de fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Aló? ¿Sí conmigo? ¿Me está entendiendo? Entonces, antes de que haya alguien, antes de que a un soldado se le dé un arma o se le muestre cómo disparar un fusil, pues primero el soldado tiene que pasar por un entrenamiento. A nadie le gusta esa palabra. Wow. A nadie le gusta esa palabra. Entonces, entrenamiento, mi amado hermano, es un entrenamiento básico. ¿Cuál es el propósito del entrenamiento? Un gran propósito del entrenamiento básico es desarrollar primero la fuerza física del recluta. Entonces, se necesita que tenga resistencia. Que cuando vaya al monte no se canse subiendo una peñita y una lomita y ya. ¿Qué pasó, soldado? No, estoy que no puedo, páseme un vaso de agua. Hermano, aquí no hay agua. De malas. O sí, o no. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el propósito del entrenamiento? Desarrollar fuerza. Diga conmigo, desarrollar fuerza. Entonces, qué interesante, mi amado hermano, esa fuerza física. Es como si el ejército dijera, soldado, te vamos a dar las mejores armas y las mejores armaduras posibles, pero primero tenemos que asegurarnos de que seas fuerte y de que puedas usar lo que te estamos dando. Eso es básicamente lo que está diciendo el pasaje bíblico. Cuando dice fortaleceos, ahora la segunda parte de esta es el poder de su fuerza. Vamos a mirar, mire esa parte donde está, versículo 10, ¿cierto? ¿Y el poder de qué?
de su fuerza. Y esto nos muestra cómo tener esa fuerza. Fíjense que esto no sucede solo con decir unas palabritas, ¿cierto? No son palabras mágicas, no es un encantamiento, no es un hechizo, no puedes decir palabras mágicas, ¿cierto? Simplemente está diciendo una y otra vez hasta que suceda. Ese tipo de juegos mentales, pues, a veces decimos varias frases en el nombre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, pero si tú no estás fortalecido en el Señor, son simplemente palabras. El diablo se va a reír en tu cara y va a usar esas palabras que tú estás diciendo en tu propia contra. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, primero, fortalecernos en el Señor. Entonces vamos a mirar, mi amado hermano, que el Señor quiere que confiemos en Él. Él es todopoderoso. Entonces, aquí la clave está en que te vas a hacer muy íntimo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que te va a dar poder? ¿Sabías tú que los milagros que Cristo hizo, los hizo siendo ser humano? ¿100% hombre? Hay una falsa doctrina que enseña que los milagros que Cristo hizo estando aquí en la tierra los hizo porque era Dios. Pues no, le cuento que no, Él no era Dios en ese momento. Él se despojó de ser Dios y se hizo un hombre, como nosotros, limitado por el tiempo y el espacio. Entonces la pregunta que nos hacían, entonces, ¿cómo fue posible que Él hiciera milagros? Los milagros los hizo porque el día de Juan, Mateo capítulo 3, cuando Juan lo estaba bautizando en el río Jordán, dice que cuando salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él y se posó sobre él en forma de ¿qué? Entonces, ¿quién le dio la capacidad de poder? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio capacidad de poder a los héroes del Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. Entonces, yo siempre les he dicho que Sansón por lo menos hizo lo que hizo porque el Espíritu venía sobre él. Gedeón hizo lo que hizo porque el Espíritu Santo venía, ¿qué? Sobre él. Entonces, ¿sí me entiende eso lo que estoy diciendo? Entonces, es interesante ver esto. Cuando la Biblia nos enseña que aún Jesús dependió del Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para no depender también del Espíritu Santo? Usted no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Si usted quiere tomar una escoba en la iglesia, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Si usted quiere incluso para brindar un tinto o vender una empanada, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo que hace el diablo es tratar de sacarte a ti de ese propósito. Es decir, que hay gente que quiere servir en la iglesia, pero no quieren fortalecerse en el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas personas se ponen la armadura, y puede ser una armadura muy buena, llena de promesas de Dios, pero como están débiles espiritualmente, son derribados fácilmente. ¿Por quién? Por el diablo. Esto es una palabra que el diablo no quiere que tú escuches. ¿Me entiendes? Eso es una palabra, porque esto lo que estamos diciendo sencillamente está en la palabra de Dios. Entonces, fortalécete en el poder de su fuerza, fortalécete en el Señor. Entonces, por eso, mi amado hermano, el poder es el ejercicio de la fuerza, es el, digamos, usted puede ver un hombre musculoso, ¿cierto? Usted ha visto esos hombres que cogen una barra de hierro y la van torciendo así, y usted ve cómo esos músculos empiezan a crispar acá en las venas y todo. No sé si han visto eso. Yo he visto que Conquerors, ¿te acuerdas Conquerors que fueron una vez a la iglesia de Colombia? Nosotros fuimos a la iglesia de Colombia una vez que invitaron a unos que se llaman Conquerors, unos hombres fortísimos, unos tipos, pero Dios mío, medían como 2 metros y parecían unos tanques. De hecho, Arnold Schwarzenegger era un llavero al lado de ellos. Y cogían unas barras de acero y las torcían así suavemente, como si fueran con plastilina. La doblaban así y uno iba, cogía esa vaina y no le movía ni un pelo. Y decía, pero ¿cómo puedes tú hacer eso? Ellos decían, porque llevamos tiempo entrenándonos, porque llevamos tiempo cuidándonos, disciplinándonos para lograr esto que se está haciendo. Y esto lo que está diciendo es que en lo natural, si hay una exigencia natural para lograr una meta, por ejemplo, tú ves un atleta, los que van a las Olimpiadas, ellos no se la pasan levantándose a las 10 de la mañana, ellos se levantan temprano, llevan una dieta estricta, llevan una disciplina para lograr cumplir con esos récords. ¿Me explico? Te pregunta con cualquier competidor, cualquier deportista de alta competencia, ellos están en alta competencia por eso. Por eso usted va a ver escándalos que hay en futbolistas que les gusta echarse sus chinchines, ¿cierto? Se dicen chuchinchines y estuvieron en lugares, esto no está bien para ti porque te está debilitando. ¿Me entiende lo que estoy diciendo?
Entonces, si eso ocurre en lo natural, ¿tú qué crees? ¿Podrá ser necesario en lo espiritual? Claro que sí, y más en lo espiritual, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. ¿Aló? Por eso el diablo va a tratar de ponerte distractores. El diablo te va a hacer creer, mira, tan bonito, tú fuiste el domingo a la iglesia, pero no quieres servir, y al no querer servir, entonces el diablo te tiene en el lugar que él quiere tener, anulado y mojada la pólvora. Porque él sabe que el día que tú seas consciente de tus talentos y tus dones y los pongas al servicio de la iglesia, ese día el diablo sale perdiendo. Entonces te tiene entretenido, ¿cierto? Te tiene entretenido, entonces no quiere que tú ores, no quiere que tú vengas a la iglesia. Él dice, bueno, con un amigo que ves que vayas, se te está bien. ¿No te has notado que cuando tú faltas a la iglesia te sientes como caído espiritualmente? Porque ese es el terreno del diablo. Pero cuando tú vienes fielmente a la iglesia y no solamente vienes, sino te involucras en el servicio en la iglesia, vas a darte cuenta que tú eres una persona diferente. Desde luego el diablo va a colocar rosas con los hermanos de compañeros de ministerio y no me saludó y no coja esa cosa así. ¿Y usted por qué desperdicia el agua? Por eso yo no voy a la iglesia, ¿cierto? Porque ese es el trato del diablo. Él trata de ubicarte porque él sabe que la única manera que va a anularte es sacándote de la iglesia. O teniéndote dormido en la iglesia, en el puesto. Esas sillas azules son hermosas, pero te duermen. ¿Sí o no? Te duermen. Por eso estábamos considerando cuando llegamos a la iglesia, no sé, ¿se acuerdan? Aquí teníamos unas bancas muy hermosas de palo, ¿cierto? Y eran de tubo, no eran de tubo, eran de ángulo. Entonces, cada pasaba cuando uno se sentaba, uno tenía que estar quietito. Si tú movías la cola, sonaba... Y el pastor miraba, ¿quién movió la cola? Una vez se cayó un hermano del sueño, ¿cierto? El pastor estaba predicando y el pastor predicaba como Pablo largamente y en un momento ¡pum!, se escuchó como un algazo en el piso. ¿Qué pasó? Todo el mundo volteó a mirar. Se cayó el hermano, se durmió, ¡ay, qué pena! Y se durmió. Esa silla lo delataron, hermano. Esa silla lo delataron y entonces pasa, hermano, que a veces suceden esas cosas y es necesario que suceda. Pero lo que está diciendo, lo vuelvo y repito, el Señor lo primero que antes que vienes a esa armadura es, tienes que entrenarte. Tienes que entrenarte. El poder es su fuerza, ¿cierto? No es tu fuerza y para tener el poder de fuerza de Dios no puedes estar pasivo dentro de la iglesia. Tienes que pensar en servir. Tienes que pensar en involucrarte. No te limites, ay, no es que voy a escuelas hoy, ay, no, desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del día culto, 4 horas. Cuando estaba en la católica era media hora la misa y uno no escuchaba nada, pero media hora. Pues hermano, el entrenamiento requiere tiempo, disciplina. ¿A cuánto les gusta la disciplina? A nadie le gusta. Dice Hebreos 12 que a nadie le gusta la disciplina y que el Padre disciplina a los que ama. ¿Cuántos saben que Dios los ama a ustedes? Entonces Dios los va a disciplinar. Disciplina no es pao, disciplina es eso, disciplina, levantarse temprano, entrenarse para tener fuerza. Entonces por eso, mi amado hermano, tú vas por tu propia fuerza. No consiste en que digas, yo hago todo y Dios no hace nada. Ni tampoco consiste en que dices yo hago nada y Dios lo hace todo, tampoco funciona. Ni tampoco se trata de decir, no se trata de decir yo hago lo que puedo y Dios completa lo que no puedo hacer. Esos son enfoques que son cortos. Se necesita que Él tome el control completo de tu vida. Disponte completamente en el Señor. Entonces por eso, mi amado hermano, hay cosas que pueden debilitarte como soldado. Piensa en cosas que te están quitando tiempo. Si un soldado normal no puede comer cualquier cosa. Por ejemplo, él no puede comer frijoles a medianoche. De pronto le da una somnolencia y llega el enemigo y tenga pao, ¿cierto? ¿O no? No sé si usted está pensando eso. No puede comer cosas pesadas. Tiene que estar pensando continuamente. Y yo miraba a los soldados que van en el monte y ellos no van con ligeros, ellos van con mochila. Y esa mochila pesa como más de 25 kilos. ¿Cuánto pesa una mochila de esas?
¿Cuánto? ¿Y cuánto puede pesar una mochila? Imagínese. 4 arrobas son como bultos de cemento. Sí, como un bulto de cemento. Como 50 con bulto de papas ahí. Y ahí lleva de todo, ¿no? Yo me pongo a pensar esos soldados que suben, yo porque que ella está viendo un video de campo donde una muchacha estaba sembrando, cosechando papas y la pelada se cargó un bulto de 50 kilos de papa en una peña así, bueno, de repente se fue para abajo, llegó hasta arriba, abajo regó rápido y wow, eso terminó toda raspada y todo eso. Yo dije, wow, si ella cargando un bulto de papas se cayó así por una cuesta, que sea un soldado que tiene que caminar kilómetros con una mochila. Y el Señor está diciendo, tú eres un soldado mío. Lesmianasis, lo picó el zancudo, lo picó la tarántula, el chimbilay también no lo dejó dormir. Es Navidad de soldado, no es fácil. Porque su vida depende de ese entrenamiento, pero también la vida de otros. Tú eres un soldado de Cristo. Dígale al vecino que está a tu lado, dile, tú eres un soldado de Cristo. Tienes que entrenarte. ¿Me entiendes? Hay cosas que te van a quitar fuerza. ¿Sabe cosas que nos quitan la fuerza a un soldado para que se pueda ponerse esa armadura? La pereza. Conversaciones bobas también nos quitan fuerza. Argumentos, debates, demasiado tiempo en compañías equivocadas, demasiadas charlas, bromas que nada tienen que ver, amor por esta tierra, ¿cierto? Porque a la gente le gusta estarse acá y está planeando quedarse acá y no sabe que Jesús viene por su iglesia. El deseo de que lo respeten, de una buena imagen, un yugo desigual, ¿cierto? Entretenimiento desagradable también puede ser que te debilite como soldado. Una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios o simplemente dudar de la palabra de Dios. Y fíjense que tenemos que pensar en esas cosas que nos están debilitando como soldados. Por eso el mandato, mi amado hermano, es primero fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos saben que Él es todopoderoso? Hermano, ¿usted cree que Jesús es poderoso? Él estuvo presente en la creación. Él estuvo presente cuando creó todo lo que existe. Imagínate, todo lo que existe fue perfecto, es perfecto. Incluso usted cuando se mira al espejo, soy perfecto. ¿Cierto? Usted es perfecto. Entonces, usted es bonito. O sea, aunque usted no lo crea y el espejo diga lo contrario, usted es bonito. Dígale, espejo mentiroso, te reprendo. ¿Cierto? Dígale así. Pero usted es especial para Dios, hermano. Usted es una persona especial para Dios. Entonces, ¿cuál es la invitación? Y termino con esto. Fortalécete en el Señor. Y de hoy en noche voy a hablar de esa armadura, teniendo en cuenta esto. De nada sirve que tú te pongas la mejor armadura si tú vas a ser débil, debilucho. Lo único que te va a fortalecer se llama Espíritu Santo. Así que aliméntate de la palabra. Ora al Señor con frecuencia, continuamente, todo el tiempo. Habla con orgullo de tu Dios, porque el único orgullo por el cual Dios nos va a condenar es sentirnos orgullosos del Dios que tenemos. ¿Tú sí hablas de Dios con orgullo? Cuando te ven en la calle y te dicen, ¿para dónde vas? Voy para mi iglesia, ¡wow! Te invito, ¿cierto? Hay gente que se siente orgullosa por ir a Cuadrapicha. Hay gente que se siente orgullosa por ir a la cantina. ¿Para dónde vas? Voy a echarme unas frías. Voy a echarme un chico de tejo. ¿Sí? ¿Está bien? Pero tú vas a la iglesia a encontrarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.